El domingo 4 de abril dieron inicio a las campañas electorales rumbo a los comicios para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, prácticamente todos los congresos locales y más de 2,000 ayuntamientos del país. Así, el próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes registradas en la historia de México, dentro de un contexto de violencia política que en las últimas campañas electorales ha cobrado la vida de decenas de aspirantes a cargos públicos. Yo soy Diego Fernández y en esta ocasión realizaremos una radiografía del camino hacia las elecciones del próximo junio. Acompáñame y toma nota. El próximo 6 de junio será una fecha clave para el rumbo del gobierno que actualmente encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018 llegó a la cabeza del Poder Ejecutivo Federal con 53% de los votos de una elección legítimamente incuestionable. Sin duda, la promesa de desmontar el viejo régimen corrupto que imperó durante décadas en México fue uno de los elementos discursivos que sembraron la esperanza en los seguidores del ahora presidente del país. Quienes son críticos al régimen ven en la elección intermedia la oportunidad para lograr una contención en San Lázaro al presidente López Obrador. Del otro lado, el propio mandatario mexicano y sus seguidores encuentran en este proceso electoral un conducto para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, en los congresos locales y en los gobiernos estatales con el objetivo de facilitar la aprobación de las reformas relevantes para la llamada Cuarta Transformación. La última vez que un partido gobernante logró obtener la mayoría parlamentaria en las elecciones intermedias fue en 1991, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pues en 1997, por primera vez en la historia, el PRI de Ernesto Zedillo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados debido al derrumbe financiero de 1994. A lo largo de los últimos 2 años y 5 meses, el gobierno de López Obrador se ha visto relacionado en diversos escándalos que han afectado la popularidad de su gobierno. Desde Pío López Obrador, pasando por la liberación del general Salvador Cienfuegos, hasta la desaparición del foco público del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Estos hechos han sido duros golpes para la promesa presidencial de limpiar la corrupción. Por otro lado, en medio de un torbellino político, hasta el momento los partidos opositores al gobierno federal se presentan débiles y enredados en su propio pasado. Ninguna de las 3 principales instituciones políticas que en 2012 firmaron el llamado Pacto por México ha logrado tejer un discurso convincente que entusiasme a los electores. Mucho menos han propuesto un programa político innovador, tangible y viable que pueda hacer frente a las acciones que ha realizado el presidente de México y sus aliados en el Congreso de la Unión. Por esta razón, en noviembre del año pasado, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD anunciaron que unirían sus fuerzas políticas para crear la coalición electoral Va por México. Al igual que en 2018, el PAN y el PRD sumaron fuerzas para enfrentar a Morena, pero esta vez el partido del expresidente Enrique Peña Nieto se unió a esta alianza que tiene por respaldo Sí por México, la iniciativa ciudadana convocada por los empresarios Claudio X González y Gustavo de Hoyos. En lo que llevamos de este sexenio, el partido Movimiento Regeneración Nacional ha actuado pragmáticamente y ha guardado lealtad a su líder histórico. De esta manera, los legisladores de Morena han apostado por aumentar la militarización en el país, aprobaron la eliminación de los fondos y fideicomisos públicos y generaron alianzas con partidos impresentables como el Verde Ecologista de México, el conservador Partido Encuentro Solidario y la organización política de Elba Ester Gordillo, redes sociales progresistas. De igual forma, el trabajo que ha realizado el gobierno federal para contener la pandemia de COVID-19 es un factor fundamental que en teoría podría ingerir en la intención del voto de los mexicanos. Pero a pesar de las críticas, de acuerdo con la Poll of Polls de Oráculos, el presidente López Obrador mantiene una aprobación nacional de 63%. Por otro lado, un sondeo publicado esta semana por el diario El Financiero mostró que Morena cuenta con 40% de aprobación para la intención de voto para diputados federales, mientras que el PAN, PRI y PRD en conjunto suman 24% de la preferencia electoral. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el 6 de junio de este año más de 92 millones de mexicanos acudirán a las más de 163,000 casillas que se instalarán para el proceso electoral. De esta manera se elegirán 300 diputados federales por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, 15 gubernaturas y 1,926 ayuntamientos en 30 entidades federativas. Los estados que renovarán gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Campeche. La ponderación de las encuestas que han realizado algunos medios de comunicación en estos estados
muestra que 11 de las 15 gubernaturas que se disputan las ganaría el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mientras que la alianza Va por México aún no encabeza ninguna preferencia para las gubernaturas de los estados. No obstante, en Nuevo León la alianza PRI-PRD se presenta como la favorita con 32% de la preferencia. En Querétaro el PAN podría ganar la gubernatura con 44% de la intención del voto, mientras que en San Luis Potosí el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo se perfilan como la alianza favorita con el 45%. Uno de los retos más apremiantes en estas campañas electorales será sin duda la violencia política que se vive en México, pues la consultora Etelect registró en la elección de 2018 el asesinato de 48 precandidatos y candidatos por razones presumiblemente relacionadas al crimen organizado. Esta misma consultora presentó el tercer informe de violencia política en México 2021, en el que reveló que el actual proceso electoral se ha convertido en el segundo más violento de la historia del país, pues desde septiembre de 2020 hasta el 6 de abril de este año, 65 políticos han sido asesinados en México. Según el informe, 20% de las 65 víctimas pertenecían al PRI, 17% a Morena, 15% al PRD y 14% al PAN. De esta forma, la coalición Va por México acumula un total de 32 políticos asesinados en el proceso en curso. Asimismo, este documento muestra que 76 políticos han sido víctimas de amenazas y 18 han sido privados ilegalmente de su libertad. El próximo domingo 6 de junio se definirá el futuro de México en los próximos 3 años. Y por qué no, se delineará el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. La construcción de un país democrático no reside únicamente en los actores políticos, pues la democracia radica esencialmente en todos los ciudadanos. Es tiempo de evaluar y reflexionar, de exigir rendición de cuentas, de conocer a quienes buscan ser nuestros representantes políticos y, lo más importante, es tiempo de participar activamente en la construcción del futuro del país que imaginamos. Yo soy Diego Fernández y esto fue Toma Nota. No olviden dejar su opinión sobre este tema en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.